Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva transmisión de Radio Frecuencia UCIL. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenidos a este su programa Andrea te lo cuenta. Bueno, gente, la transmisión de esta semana quiero hablarles sobre un tema que se ha estado hablando mucho en estas últimas semanas y bueno, en estos últimos tiempos, ya que muchas personas están empezando a vacunarse, y es acerca del tema es de que si volveremos a la normalidad, yo qué sé, el próximo año, en unos cuantos meses, no lo sabemos aún. Para muchas personas, o bueno, lo que muchos se preguntan es que si esto es una esperanza, no lo sabemos. Y por eso, bueno, les quería hablar de este tema hoy. Y como ya sabemos todos, la pandemia actualmente nos tiene en una especie de estado de suspensión, por así decirlo, donde obviamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar e interactuar de alguna u otra forma con las demás personas ha cambiado y bueno, estamos reajustando, por así decirlo, también nuestra vida para entrar en lo que en este caso los expertos llaman una nueva normalidad, que aún no la comprendemos obviamente del todo y estamos tratando de definirla de la mejor manera posible, ¿no? En este caso, la nueva normalidad, como dicen los expertos, es o debería ser un tiempo en el que las personas apliquen una serie de medidas fundamentalmente sanitarias para evitar, obviamente, contagiarse o contagiar mientras se realizan algunas actividades diarias, ¿no? Particularmente las esenciales como el trabajo y los estudios, que yo creo que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, por lo tanto, esa nueva normalidad es lamentablemente restrictiva. Y bueno, la pregunta que surge es, ¿cuándo saldremos de esta sensación de excepcionalidad y volveremos a vivir de una manera que consideremos normal como lo era en el 2018-2019, ¿no? Y la otra pregunta es que si estamos cerca realmente o lejos de que todo este cambio ocurra. Y bueno, aún no se avisora un momento más o menos cierto que nos señale una vuelta a una normalidad similar a como la veíamos antes, ¿no? Sin embargo, se sabe que existen dos condiciones centrales que deberían cumplirse para que esto ocurra y ojalá se logre en un corto plazo, que es lo que se espera. En primer lugar, es obviamente vacunar a un gran porcentaje de la población mundial, que bueno, esto parece una condición claramente necesaria, obviamente, para reducir el número de infectados y de muertes por COVID-19 y eventualmente tener también la pandemia. Pero al paso que vamos alrededor del mundo, no solamente en el Perú me refiero, se podrá alcanzar una cobertura efectiva y suficientemente amplia. En este caso, la disponibilidad, distribución y toda la logística implicada en la aplicación de la vacuna se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Y bueno, ¿por qué? A estos puntos ya de por sí complicados se suman otros que podrían tener un impacto importante sobre el logro de las coberturas adecuadas y ocasionar la presencia de bolsones de grupos poblacionales no vacunados que en este caso se vuelven invisibles frente a las estadísticas nacionales y que podrían poner en jaque a los esfuerzos para el control de la pandemia mediante la vacunación. Estos y otros factores son también, se podría decir que son, o lo que los expertos indican, son la corrupción, la improvisación, la apatía o la desinformación también podría decirse, y los movimientos antivacunas. Por otra parte, el tiempo juega en contra. Por ejemplo, mientras exista mayor circulación del virus a nivel comunitario durante más tiempo, las posibilidades de la aparición de nuevas variantes e incluso cepas que evadan la respuesta inmunológica producida por la vacuna y que puedan ser más virulentas son considerablemente mayores. La velocidad, por ejemplo, de vacunación aquí en América Latina ha sido en general lenta y las capacidades de los países heterogéneos en este caso, también existen algunos casos, como lo es el caso del país vecino Chile y también Uruguay, que han alcanzado coberturas relativamente altas en poco tiempo y que en ese aspecto suponen una referencia para la región. También ha ido evolucionando nuestro entendimiento sobre cómo
sobre qué grupos vacunar, ¿no? Actualmente ya existe un cierto consenso científico de la convivencia de incluir en los grupos de vacunación a los adolescentes mayores de 12 años, y ya se está haciendo actualmente, y a las mujeres embarazadas, que ya se hizo, creo, al principio de toda esta vacunación, que eran prioridad, ¿no? Y ahora están con los mayores de 12 años. También ha ido cambiando nuestra meta en relación con el porcentaje de población a vacunar. Si bien todas las vacunas que se están utilizando en la región son seguras y eficaces, pareciera que no todas tienen la misma capacidad para afectar la transmisión del virus. Así es muy posible que tengamos que en ese caso apuntar a coberturas por encima del 70%, que realmente, para realmente frenar las curvas de los contagios, ¿no? Y bueno, ya otro aspecto es que más que nada en este caso se podría decir que es nuestro compromiso con nuestro país y bueno, en general, aportar de la mejor manera posible al manejo de esta crisis que ha cambiado por completo, por así decirlo, nuestro paradigma. Diariamente adaptamos y reinventamos nuestras agendas para estar cerca de nuestras familias y poder también atender a sus necesidades, ¿no? El pro de iniciar esta nueva normalidad es en la que nuestros países miembros están fortalecidos, ¿no? Y eso es lo que muchos esperan en estos momentos, que de alguna u otra forma volvamos a la normalidad, pero claramente esta normalidad, por así decirlo, no va a ser la misma a la que vivíamos en años anteriores, ¿no? Y bueno, gente, ahora nos damos una pausa, pero regresamos con más información sobre este tema. Volvemos en unos instantes. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Y bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL y ya como les mencionaba en el bloque anterior, la pandemia del coronavirus en lo que el mundo se encuentra inmersa desde inicios del año 2020 ha supuesto una revolución, como ya sabemos, en el día a día de la ciudadanía, pero obviamente gracias a la campaña de vacunación que se está llevando justo a cabo aquí en el Perú, ya estamos en el grupo de 12 a 17, si es que no me equivoco. Parece que cada vez queda menos para que la salud se imponga a la enfermedad y poco a poco se vaya recuperando la continuidad previa a los primeros contagios por el COVID-19. También, como ya sabemos, desde que empezó todo esto de la pandemia se han realizado diversas investigaciones y varios expertos han dado su punto de vista sobre cómo podemos esperar la nueva normalidad, ¿no? Como les comentaba en el bloque anterior, cuando hablamos de la nueva normalidad, de alguna u otra forma no es la normalidad a la que teníamos en el 2018, 2019 o años anteriores de la pandemia, sino que una nueva normalidad, pero de alguna u otra forma con cambios distintos en nuestros hábitos. Bueno, sin embargo, y a pesar de que pronostican que los modos de vida cambiarán, eso sí ya lo tenemos muy claro, no se producirá una transformación drástica, sino una evolución, justamente como les mencionaba, en los hábitos del confinamiento. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de realizar las cosas van a tener que cambiar, nuestros hábitos obviamente van a tener que cambiar, porque normalidad, como les digo, no va a ser. De alguna u otra forma, de ahora en adelante nuestra vida va a cambiar por completo. Y bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Esto significa que los medios tecnológicos también obviamente van a jugar un papel muy trascendental en todos los ámbitos, pero lo que muchos se preguntan y lo que yo también me pregunto es,
qué podemos esperar del futuro. Por eso les tengo 3 puntos muy importantes que no quería dejar de lado. Y bueno, vamos con el primero. El primero es el tema de la educación, que es lo que nos separa al futuro en cuanto a la educación. Nosotros como estudiantes obviamente se nos hace un tema muy importante, que es lo que nos espera como estudiantes. Y bueno, en cuanto a la educación obviamente ha perdido en gran medida su presencialidad para optar por formatos híbridos donde se cambiasen las clases en vivo y las clases de internet. Incluso ha habido centros que directamente han optado por esta segunda, obviamente por las clases en vivo. Cuando el virus esté bajo control, habrá familias que no verán necesario acudir a clase de forma presencial y de hecho las clases online abaratan en gran forma los costes económicos. No obstante, siempre habrá gente obviamente que prefiera el contacto físico social de las clases de la antigua, ¿no? Como se llevaba a la antigua. Lo que yo creo y lo que yo considero que podría ser una buena idea, este es mi punto de vista, es que lo que yo creo que podría pasar es que, por ejemplo, el próximo año podamos regresar, sí, a la presencialidad, porque ya muchos vamos a estar vacunados, muchos vamos a estar protegidos. Como ya les mencioné, que estemos vacunados no va a evitar que no nos contagiemos, solamente es un medio de protección si es que nos contagiamos, pero no va a evitar que evitemos contagiarnos, ¿no? Sí nos podemos contagiar, pero nos puede, a la hora de contagiarnos, no va a ser con tanta gravedad, ¿no? O bueno, eso es lo que se espera. Bueno, como les decía, si es que regresamos a la presencialidad, yo creo que de alguna otra forma va a ser semipresencial, o eso es lo que se espera, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que de alguna u otra forma haber trabajado, haber tenido clases de manera online ha ayudado mucho. No le veo tanto un lado negativo. Obviamente que la educación puede que no haya sido la misma, pero no creo que se deje completamente de lado el tema de la virtualidad. Podemos asistir unos cuantos días a la universidad y otros días tener nuestras clases o tener actividades de manera virtual. Yo eso lo veo bastante bien. No sé ya la universidad, no sé qué decía el gobierno, no lo sabemos. Pero eso es lo que yo creo que podría ser una muy buena idea. Y bueno, otro tema, el segundo punto, es la salud mental. Obviamente, si la salud física es importante, la salud mental lo es casi igual, o tal vez más. Por ejemplo, durante la pandemia, los casos de ansiedad y depresión han aumentado notablemente entre la ciudadanía. Ante esta necesidad, las consultas de psicología se han adaptado para ofrecer sus servicios de forma online y también un estudio que se realizó del Departamento de Comunicación, perdón, me pica el ojo, de la Universidad de Delaware, expone que las consultas de terapia son igual de efectivas que en formato presencial y que por tanto la accesibilidad de las mismas podría llegar a ser incluso mayor. Y el tercer punto, que es yo creo que el más importante al lado de la educación, es el tema del trabajo. Las nuevas tecnologías también han jugado un papel decisivo a la hora de trabajar y puesto que las reuniones en oficinas se han sustituido por conversaciones a través de plataformas de comunicación. Por ejemplo, una de las primeras recomendaciones de los gobiernos mundiales desde que se detectó la pandemia fue solicitar a las empresas que impusieran el teletrabajo. Aunque según la directora del Centro de Innovación de Tecnología de las Brookings Institution, Nicole Turner Lee, esta modalidad tiene sus cosas positivas y también tiene sus cosas negativas. Se sabe que la necesidad de tener acceso a la red para poder trabajar acentúa las desigualdades sociales en aquellos lugares donde no hay disponibilidad de internet o minimiza las probabilidades de las personas más mayores. Y eso es totalmente cierto. Por ejemplo, les pongo el caso de, no sé, de mi papá, por ejemplo. Mi papá antes de la pandemia asistía a la oficina a trabajar todo el tiempo, así, toda la vida, pero obviamente a partir de que empezó la pandemia, tuvo que optar por el teletrabajo, la empresa donde él trabaja. Y lo que sí me gustó es que a principio se pensaba que todo esto del teletrabajo no iba a funcionar, pero la verdad es que según algunas estadísticas y estudios que se realizaron a fin de año del año 2020,
pudieron darse cuenta, un aspecto positivo, pudieron darse cuenta de que se logró mucho más de lo esperado, o sea, avanzó, cosa que realmente no era algo que se esperara, porque lo veían que se iba a paralizar todos los avances de la empresa como tal, pero realmente avanzó mucho más, se avanzó muchos más proyectos, avanzaron mucho más trabajos, y bueno, ese fue un aspecto positivo. Y otra cosa que también me parece bastante importante, así como les mencioné sobre la educación, el tema de la educación y la semipresencialidad, es que, por ejemplo, desde ya se han enviado correos a cada uno de los trabajadores de la empresa, por ejemplo, donde trabaja mi papá, que el próximo año, a partir de enero, se va a regresar a la presencialidad, pero obviamente no se va a dejar de lado el tema virtual. Unos cuantos días van a asistir a las oficinas y otros días van a tener, o sea, van a seguir con lo virtual, ¿no? Y eso yo creo que es bastante importante en estos tiempos, porque yo creo que mucha gente no creo que esté tan de acuerdo con asistir de manera presencial todo el tiempo, ya saben, por el tema de tomar los micros, el transporte público, el contacto con la gente en las oficinas y todo eso, ¿no? Igual existe ese miedo por el contagio. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este tema y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.